De chico ya iba diariamente a ver el cine continuado del Roxy, ubicado en la avenida Maipú, que junto con el Atlantis, el Electra y el York se encargaban de acercar el séptimo arte a las zonas de Vicente López y Olivos. La primera película que lo marcó como un flechazo cuando tenía 4 o 5 años más o menos fue El Tulipán Negro de Christian Jacques con Alain Delon, basada en la novela histórica de Alejandro Dumas. El 23 de febrero de 1980 vio Qué bello es vivir de 1946 de Frank Capra. La vio en la mítica Sala Lugones y lo transformó por completo. Fue su primera revelación, considerada su película favorita, que también Spielberg la tiene allá arriba y la ve siempre antes de empezar una película. Unos años después, en el 72, en un reestreno conmemorando sus 20 años, fue a ver Cantando bajo la lluvia, famoso musical de Stanley Donen y Gene Kelly. Esta película la vio 22 veces en un mes en el Auditorio Kraft, en la calle Florida. A estas alturas ya estaba rondando por su cabeza lo que sería dedicarse al cine. Pero la película que lo hizo cambiar de rumbo fue All That Jazz, de 1979, de Bob Fosse, con Roy Scheider, el actor del momento. La vio el primer día del estreno en el Cine Atlas de la Valle en una de las primeras funciones del día. De ahí se fue caminando a la Facultad de Ingeniería en Paseo Colón, en donde tenía que inscribirse para las próximas materias de la carrera. Pero no volvió nunca más, afortunadamente para todos los amantes del cine. Ahí nació el inmenso director que se estaba gestando dentro de Juan José Campanella. Mientras todavía estudiaba ingeniería, como su padre, que trabajó en la industria petrolera para YPF, por ejemplo, leyó el libro Así se hace el cine, de Tony Rose, y se atrevió a filmar una película en Super 8 titulada Prioridad Nacional, cuya cinta se perdió, que trataba de un hombre que era muy patriota, pero que cuando el país se encontró al borde de un conflicto bélico, decidió esconderse. Esta película circuló un corto tiempo hasta que, bajo la dictadura cívico-militar eclesiástica iniciada con el golpe de Estado del 76, fue prohibida por obvias razones. Esta experiencia, lejos de frustrarlo, lo empujó a meterse más. Al año de estudiar ingeniería, empezó a estudiar cine en paralelo, como un hobby por la noche, en la Escuela de Cinematografía, con sede en la Escuela Panamericana de Arte, creada en 1979 por el Grupo de Profesionales del Cine, impulsado por Manlio Pereira. Este nombre, un tanto atípico, es homenajeado en El mismo amor, la misma lluvia, personificado por David Mazasnik, que hace de director de cine. También estaban junto a él la gran guionista Aida Bornik, Alejandro Doria, el responsable de Esperando la carroza, el productor Kiko Tenenbaum, entre tantos otros. Este grupo se había convertido en un lugar de refugio para mucha gente vinculada al arte audiovisual que no podía trabajar por estar en listas negras. Dejando cada vez más atrás la carrera de ingeniería, en 1980 empezó a trabajar como asistente de producción en publicidad, aunque llegó a estar solo en 2 comerciales. También trabajó como meritorio de dirección en Te rompo el rating de 1981 de Hugo Sofovich. En 1982 filmó Victoria 392 con sus amigos de siempre, Eduardo Blanco y Fernando Castells. La verdad es que de esta peli se sabe poco y nada si se estrenó comercialmente o no, o si existen copias en la actualidad. Después se fue a estudiar a Nueva York, a la Tisch School of the Arts, donde estuvo 5 años, desde septiembre del 83 hasta junio del 88. La carrera se la bancaron los padres, aunque estaba becado. La beca de asistente de cátedra de montaje se la ganó por hacer el montaje de los dailies o rushes, como se le dicen a los crudos, todo lo filmado en un rodaje de una compañera que, según la profesora, había acumulado un material imposible de montar. Con 23 años, viviendo en Estados Unidos, Campanella vio por primera vez, la primera de muchas, C'eravamo tanto amati, nos habíamos amado tanto, obra maestra absoluta de Ettore Scola, estrenada en 1974. Campanella siempre reveló su influencia, el cine que más lo marcó, el cine clásico norteamericano de los años 40, el nuevo cine de Hollywood de los 70 y toda la comedia a la italiana. El mismo amor, la misma lluvia toma bastante de Nos habíamos amado tanto, como por ejemplo el arco narrativo de los personajes que evoluciona y cambia a lo largo del tiempo, el humanismo y el humor negro y ácido salpicado en toda su filmografía. Campanella después trabajó los últimos 2 años de la carrera justamente como asistente de montaje para videos de karaokes, junto con Daniel Schulman, que después fue el director de fotografía de varias de sus películas, las que filmó en Estados Unidos y las primeras 3 argentinas. En el 88 Campanella volvió a Argentina, buscó trabajo con un currículum bastante tentador, con un mediometraje de tesis llamado El Contorsionista, basado en la historieta de Carlos Trillo y Domingo Mandrafina, que se puede ver entero en YouTube, que había ganado el premio a Mejor Cortometraje Extranjero en el Festival de Cortos de Clermont-Ferrand. Pero esta carta de presentación no solo no fue suficiente, sino que le jugó en contra. Le dijeron, ¿vos creés que venís de Nueva York y nos vas a enseñar cómo hacer las cosas?
Entonces volvió a Estados Unidos, no por elección, sino porque le empezaron a caer ofertas de trabajo. En 1991 se conoció la primera película que Campanella dirige en inglés sobre un guión ajeno. El niño que gritó puta sería la traducción textual al español. De esta película circula una versión en VHS que no respeta la relación de aspecto y encima está doblada, por lo que el mismo Campanella recomienda no verla. En el 97 Campanella dirigió y escribió junto con 2 guionistas más Ni el tiro del final, basado en la novela homónima de José Pablo Feynman, aunque también se la conoció por otros títulos muy distintos. En este proyecto ya interviene como productor uno de sus más cercanos amigos y que sería clave en su filmografía, Roberto Freisá. La película, según palabras del director, apuntaba a ser mejor de lo que terminó siendo el resultado final, pero recortaron y remontaron tanto y tantas veces que no quedó nada de lo que se quiso hacer en un principio. A los 24 años de edad, Campanella, en esta entrevista Dos solos, con Gastón Pauls, dirigida por el gran Seba de Caro, habla de una experiencia que tuvo el primer invierno viviendo en Nueva York, una soledad que nunca había sentido antes. La semilla de la nostalgia para futuras realizaciones había empezado a germinar. Volvió a Buenos Aires después de 8 años, cuando su madre ya empezaba a estar mal. Junto a Fernando Castells escribió, además de Victoria 392, que por otro lado, lo digo al pasar, es el número de la cantidad de socios que tiene el Club Luna de Avellaneda, las primeras 3 películas que hizo en su vuelta a la Argentina: El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia y Luna de Avellaneda. Películas que tranquilamente podrían estar agrupadas en una trilogía. En el caso de la primera, el proceso de escritura pasó por muchas y diversas etapas. Al principio, estamos hablando de los 80, fue pensado como un corto, después como un cuento y después como un especial para la televisión. No obstante, la reescritura, tanto en Castells como en Campanella, ya es un método. Cuando Campanella volvió, no tenía pensado quedarse. El mismo amor, la misma lluvia, que en un principio se iba a llamar Acá es así, terminó convirtiéndose en una excusa para reencontrarse con familiares y amigos. Ese proceso de escritura, tantas veces interrumpido y modificado, fue retomado en el 98 y en enero del 99 se empezó a filmar. A Ricardo Darín Campanella lo conoció en Nueva York. Darín estaba de vacaciones con su pareja de entonces, Susana Jiménez, y los vio caminando por la Quinta Avenida, se les acercó de cholulo, según sus palabras, y pasaron 3 días en donde iban a todos lados juntos. Y a partir de ese momento ya lo tuvo en mente para un futuro guión. Si bien el personaje femenino de esta película está bien construido, su función es la de estar al servicio del personaje central. Soledad Villamil apareció tiempo después. Una noche, José Martínez Suárez invitó a Campanella y a Castells a ver un espectáculo de tango en la trastienda que se llamaba Recuerdos son recuerdos, en donde cantaban Rita Cortese y Soledad Villamil, y ahí conoció a quien se convertiría en Laura. Esta dupla brillará eternamente en la memoria de los cinéfilos por ser 2 actores de primera línea que pueden contar una historia con solo mirarse, sin mover los labios. Vamos a tratar de tocar en este video toda la filmografía de Campanella, pero siendo conscientes de que cada película merece un análisis aparte, porque considero que cada una de ellas, puntualmente las 4 primeras, ascienden a la categoría de obras maestras, una mejor que la otra hasta llegar a su cenit. Aclarado esto, empecemos. El mismo amor empieza con el sonido de la lluvia. Se abre una imagen empapada que conecta con la escena del embotellamiento, una escena totalmente recreada en estudio y que me animo a comparar con el inicio de 8 y medio. ¿Por qué? Por el carácter onírico que tienen las dos, mucho más la de Fellini, obviamente. Una es un sueño, la otra un recuerdo que a veces no es más que la alegoría de un hecho concreto. Por la cámara que se va paseando por los personajes circundantes. En El mismo amor lo hace casi contando una microhistoria en cada auto, a lo Cortázar en La autopista del sur. Y cómo la cámara se adentra en el auto de Jorge Pellegrini es memorable. La presentación de un personaje a un nivel fordiano. Y por último, el primer cruce de miradas de Darín y Villamil. Perdonen si peco de cursi, pero esto es absolutamente magistral. La película, como todas las de Campanella, maneja un ritmo, un pulso, un tono totalmente congruentes. Todos los cambios, los cortes, las transiciones están perfectamente adosados a lo que viene. Para contar una elipsis de un mes, Campanella toma 5 planos en los que Jorge Pellegrini empieza a escribir un diario. Después corta a la televisión de la casa de Jorge, en donde está viendo un programa de Pepe Biondi. Plano semisubjetivo de Jorge mirando la tele. Traveling hacia adelante hasta centrarse nuevamente en el televisor. Con la tele apagada, transiciona al lugar de encuentro en donde aparece Laura. En la conversación, plano y contraplano en primer plano de los dos. Después, con la carga emotiva de las palabras de Laura, la cámara se acerca más para construir un círculo íntimo y cerrado. Laura dice, no lo espero más, con una sonrisa y una emoción que a mí me destruye, y más con lo que dice después. Se besan y por último el plano de salida de la escena es un gran plano general de situación, típica esquina de Buenos Aires.
Otra cosa que vale la pena mencionar es cuando Roberto, Eduardo Blanco, le dice a Jorge que no le van a publicar más los cuentos. En esta simple conversación, justo en ese momento se produce un cambio de eje con un traveling circular de los dos planos. Muchas veces hemos visto estos cambios y movimientos, pero no siempre se emplean bien. Se hacen porque se hacen y punto, para darle dinamismo y riqueza a la escena o para variar cuando ya se agota la regla de los 30 grados. Pero en este caso el cambio de eje refuerza la acción dramática, tiene que ver con lo que está sucediendo en la historia. Esta escena también es memorable, brillante, por cómo está filmada y por las actuaciones de Darín y David Mazaznik, que se luce particularmente. Para lograr esa mirada como perdida, embriagada y hasta deshumanizada de Darín, Campanella contó en California Secreta, programa conducido por Seba de Caro, que le hizo mirar fijamente una mano, luego se la sacó y le pidió que siga mirando al mismo punto, dando como resultado esa mirada perdida. Y la cara de Manlio, Mazaznik, expresando una profunda desilusión por una persona que en su tiempo admiró, entre risas nerviosas le dice gracias. En esta escena, Jorge toca a fondo al convertirse en un crítico coimero, cosa que le ha perjudicado a la película, ya que fue criticada justamente por mostrar a un crítico en una situación tan vil. La película cubre 2 décadas del país. La política está como telón de fondo, aunque no gravita en la historia. Los decorados, la indumentaria, la arquitectura y los automóviles van cambiando de tal manera que a veces no es ni necesario especificar el año en el que están. La película termina con la misma imagen con la que empieza, dando así una significación cíclica y abierta. Campanella y Castells tenían la idea de ir juntándose cada 10 años e ir siguiendo la historia de los personajes y del país como telón de fondo, con los actores envejeciendo, tal y como hizo Linklater en la saga Before y en Boyhood. Si bien esto no se dio, Campanella, aunque no con Castells, se sacó las ganas de juntar de nuevo a estos dos actorazos en El secreto de sus ojos. El mismo amor, la misma lluvia es una película importantísima dentro de la filmografía de Campanella porque en ella encontró esa voz propia que lo identifica como autor y como artista más allá de la aprobación o el rechazo. Es también la película que ascendió a Darín, que le permitió mostrar su carisma y su talento en un papel complejo y rico, si bien la película bisagra, la que lo ubicó en el lugar de prestigio y renombre que tiene hoy en día, es Nueve Reinas, del más grande de todos, Fabián Bielinski, al que nunca me voy a cansar de nombrarlo y recordarlo. Esta película pudo hacerse también gracias a Roberto Freisá, que hizo de nexo con la Warner. Como la película no le fue tan bien como se esperaba, Warner no apoyó el siguiente proyecto de Campanella, El hijo de la novia, estrenada en 2001, convirtiéndose en la película más vista del año con 1.555.620 espectadores, cifra solo comparable a la de Nueve Reinas, que estuvo alrededor de un año en cartelera. Fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa y perdió con En Tierra de Nadie, de Dani Stanovich. Al igual que Luna de Avellaneda, El hijo de la novia está inspirada en personajes y hechos reales. El personaje de Darín, Rafael, tiene un poco de Fernando Castells, otro poco de Campanella y algo de su hermano que regentea o regenteaba un restaurante. La madre de Campanella tuvo Alzheimer y el padre le propuso casamiento. Todo empezó con esto, la charla que Nino, el personaje de Héctor Alterio, en mi opinión su mejor interpretación en cine, tiene con Rafael en el restaurante, los dos solos, la tuvo Campanella con su padre en un bar de Nueva York. Después Campanella lo llamó a Castells para contarle y de ahí partió la idea de hacer la película. El hijo de la novia tuvo un proceso de escritura de 2 años, lo que conllevó 15 reescrituras. Nadie la quería producir, pensaban que iba a ser un bajón, que nadie iba a querer ver una historia así en el cine. Warner, como ya dijimos, que había puesto plata para El mismo amor, la misma lluvia, película a la que no le fue muy bien en su momento, para esta ocasión se negó rotundamente. El guión se lo mandaron a Polka, a Juan Vera, que luego se lo pasó a Adrián Suar. En ese momento Suar estaba haciendo en el teatro con Guillermo Francella La Cena de los Tontos, obra de 1993 de Francis Weber, que luego él mismo llevó al cine en el 98. Suar no leyó el guión porque se le había traspapelado y un día lo agarró Francella, lo empezó a leer en el camarín y le dijo a Suar que era buenísimo, que lo tenía que hacer. Así que indirectamente el que impulsó la película fue Francella. El hijo de la novia empieza en un terreno baldío, de los tantos que había cuando Campanella era chico y que representaban un lugar importante en su infancia, en donde se juntaban a jugar a la pelota. Alrededor del minuto 40 hay un monólogo de Héctor Alterio, una toma sin cortes. Para esa escena se tenía pensado que el relato de Nino fuera acompañado de imágenes tipo flashback de Norma en el restaurante. Pero cuando todos vieron lo que había quedado, los técnicos y los actores se emocionaron y Campanella decidió no rodar lo complementario. La escena de la declaración, cuando Nino le propone casamiento a Norma, es una típica escena de Campanella, marca de la casa.
No es que esto no se haga o fuese algo original de este director, pero Campanella lo hace a la perfección, en el momento justo, en el punto emotivo exacto de la película. Recordemos cuando Laura, Soledad Villamil, le dice a Jorge que quiere comenzar una relación con él. Termina esa escena con un gran plano general. Para terminar de contar la declaración de Nino, hace exactamente lo mismo. Se concentra en lo más emotivo, en los rostros de los actores, y después sale de la escena con un plano general. Nino llama a todos sus amigos para invitarlos a su boda, casi todos muertos o internados o muy envejecidos. La tragicomedia italiana se adueña de la escena con muy pocos cortes y mucho movimiento interno. La película está como atravesada por un hecho crucial que cambia la óptica del personaje principal, la internación por el ataque cardíaco y la venta del restaurante. Esto parte a la película en dos, literalmente. La divide en una parte acelerada y vertiginosa y en otra introspectiva y sentimental. Pero lo más notable de este cambio es que se manifiesta puntualmente en Rafael, el personaje de Ricardo Darín, que merece una mención aparte. Para los que piensen que solo hace de él, que no varían sus recursos interpretativos, les basta mirar 9 reinas y El hijo de la novia, o Nieve negra, o Sammy y yo, solo por mencionar películas en las que Darín hace personajes completamente opuestos. En El hijo de la novia hace una transformación alucinante, igual que en El mismo amor la misma lluvia. Se produce de manera gradual, aunque esté marcada por hechos muy importantes. Si El mismo amor la misma lluvia fue la película con la que Campanella encontró un camino y una voz propia, con El hijo de la novia reafirmó su impronta y recibió el merecido reconocimiento. Se puede decir que es su primera película bisagra. En 2001 también escribe junto a Castells los 39 capítulos que constituyen Culpables para Canal 13. Una serie con un reparto de lujo. En 2002 y 2003 vuelve a dirigir capítulos de series para la televisión estadounidense, cosa que ya venía haciendo desde el año 92. Y en 2004 se vuelve a instalar en Argentina para contar la historia de un club de barrio. Acá vamos a detenernos un poquito más porque Luna de Avellaneda es para mí la mejor película de Juan José Campanella. En un principio iba a ser la adaptación de un cuento de Sacheri, Esperándolo a Tito, que trata sobre un club de fútbol barrial. Pero Atilio Pozzobón, enorme actor, imitador y comentarista de partidos de fútbol del ascenso que ha hecho personajes entrañables, que hace de bufetero del club, lo lleva a Campanella y a Castells a un club de Lavallol, en Lomas de Zamora, que es en donde él nació. La misma tarde que lo visitaron por primera vez, se dieron cuenta de que esa historia era más rica que la que tenían en mente y decidieron cambiarla. Estuvieron yendo al club a lo largo de 6 meses a ver los partidos y las muestras de baile cuyas chicas aparecen en la película. Luna de Avellaneda entonces está basada en el club Juventud Unida de Lavallol, que no solo sirvió de locación para rodar las secuencias del club, sino que también aportó parte de su historia, siendo real que en una de sus crisis, reflejo de las crisis del país, fue tentado a cerrar sus puertas para poner en el mismo lugar un casino. El personaje de Ricardo Darín está inspirado en Carlos Vélez, fallecido en junio de 2023. Román, el personaje de Ricardo Darín, nace literalmente en el club. Esta escena muestra, entre tantas cosas, la ligazón que tiene este tipo con el club y que además quien lo trae al mundo es nada más y nada menos que Alberto Castillo. El prólogo que tiene esta película es una obra maestra en sí misma, un cortometraje con un montón de aristas, con una síntesis y una complejidad asombrosas que reflejan una época, un estado anímico y una idiosincrasia. ¿Cómo se sale de esta secuencia? Con una elipsis que no puede menos que quedar para siempre en el recuerdo de quien la ve, con un mismo plano general de la cancha, un encadenado lento que muestra el paso del tiempo y la decadencia. Hay muchos personajes secundarios, todos ellos perfectamente diseñados, ya puntualizaremos en esto, pero 3 protagonistas, 3 líneas argumentales, la de Mercedes Morán, la de Eduardo Blanco y la de Darín. Campanella no sabía cómo hacer para que los cambios de una línea a otra no quedaran tan bruscos y notorios. Entonces habló con Joan Tewksbury, que en ese momento era la jefa de directores de la serie The Guardian, en la que Campanella había dirigido un capítulo y que fue la guionista de Nashville de Robert Altman. Ella le dijo, nunca cambies de línea argumental y de energía al mismo tiempo, es decir, que si se va a cambiar de energía o de ritmo, sea siempre dentro de la misma línea argumental, y si se va a cambiar de línea de personaje, que sea con la misma energía, de modo que la misma música de fondo pueda continuar de una escena a la otra. Esto le sirvió mucho para Luna y para Vientos de Agua particularmente. Los manejos de cámara en las escenas en donde intervienen varios personajes son prodigiosos. Respecto a los personajes secundarios de las películas de Campanella, hay que decir que tienen una importancia y un valor que enriquecen a la obra y a los personajes principales. La escena de los perfumes, magistral por donde se la mire, que es un solo plano que arranca desde arriba, presenta el establecimiento y luego se centra en los productos, es un homenaje a Lubitsch. Cada una de las películas de Campanella tienen un montón de puntos que se conectan entre sí. Es algo que se conoce como planting y payoff.
y consiste en ir dejando pistas sobre algo que aparentemente no tiene sentido o no lo tiene aisladamente, pero que después se conecta con otra cosa que sí le da sentido y un significado. Este tipo de recursos dramáticos, junto con otros más, hacen que el público tenga que prenderse a la historia, estar atentos y participar para hacer las conexiones o relaciones. Campanella dijo varias veces que el cine, entendido como espectáculo social en el que el espectador se interesa por una película y se mueve para ir a verla, se sostiene con la revisión. Es decir, que una película no hace tantos espectadores solo con gente que la vaya a ver una vez, sino con gente que repite, que la va a ver 2 o 3 veces más. Esto claramente se perdió. La escena de la asamblea es memorable por un montón de factores. Los personajes secundarios, que apenas intervienen con 2 o 3 frases, le dan un baño de realidad tragicómica a todo el debate que está polarizado en Román y Alejandro. El personaje de Daniel Fanego, que está metido en la municipalidad y se da a entender que tiene un interés económico en la venta del club para poner un casino en su lugar, esgrime argumentos razonables que, por más de que se escondan intereses espurios, no parecen venir de un enemigo. Él pone en palabras muy brevemente lo que es la historia de los clubes de barrio. El club se formó rodeado de fábricas, con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Esto pinta de cuerpo entero la evolución del país en el siglo XX. Los intentos de industrialización que quedaron a mitad de camino por no tener un mercado interno y no poder competir a nivel mundial llevaron a que cambiaran los paisajes del cono urbano con sus fábricas abandonadas y camino a la ruina. Antes, donde había una fábrica, había un club. Ahora los clubes, satélites de planetas extinguidos, como la luna de la Tierra, vaya semejanza con el nombre de la película, van quedando como objetos obsoletos de un pasado próspero. El club representa el último bastión de la resistencia, un lugar de encuentro y socialización donde uno construye vínculos, aprende a convivir y mantiene viva la esperanza de crear otra forma de sociedad. La propuesta de Alejandro, que se esconde detrás de palabras ciertamente bellas, que la dignidad se recupera con trabajo, resulta mezquina y parece estar manipulando la necesidad de la gente, ya que un casino se alimenta del vicio y del pensar que jugando un hombre pobre puede llegar a salir de la pobreza. Campanella trabaja sobre una teoría compuesta por un objetivo emocional y un objetivo de acción de los personajes. El objetivo emocional de Luna de Avellaneda es sin dudas la dignidad. Y dentro de las tantas cosas que sobrevuelan el debate, la dignidad está presente en todos los temas. Entonces, si bien se puede decir que el debate lo gana Alejandro ya que consigue su cometido, el de vender el club, no se puede decir que su triunfo sea digno, mientras que Román pierde el club en donde nació y vivió toda su vida, pero no su dignidad, que es la fuente de todo comienzo y con la que se puede fundar un club nuevo, que también puede ser la paráfrasis de crear una sociedad nueva. En 2006, Campanella dirige el primero de muchos capítulos de una de las series más largas, si no la más larga de todas, La Ley y el Orden, a la que volverá periódicamente a trabajar a Estados Unidos. También en 2006 se estrenó la miniserie coproducción entre Argentina y España, Vientos de Agua. La idea surgió de una charla con Eduardo Blanco en el bar El Hipopótamo, justo enfrente del Parque Lezama. En la televisión española no le fue muy bien, en Argentina un poquito mejor. Sin embargo, es una gran producción con momentos realmente álgidos. La crítica con el tiempo la ubicó en el lugar que merecía. La mayoría de los capítulos están dirigidos por el propio Campanella. Tiene personajes verdaderamente entrañables como el de Julius, interpretado inmejorablemente por Pablo Rago, que ya presagiaba el rol que iba a desempeñar en El secreto de sus ojos. A Campanella siempre le gustaron mucho los cuentos de Eduardo Sacheri, así que cuando este publicó en 2005 su primera novela, La pregunta de sus ojos, Campanella fue corriendo a comprarla y la leyó en 2 días. Lo que más le llamó la atención fue que tratara de un policial negro con ribetes románticos y humanizantes, cosa rara dentro del género. Claro, el detonante era que todos estaban atravesados por la idea de la pasión, por algo que los apasionaba, por eso es tan mítica y recordada la idea que conduce Francella, porque encierra el kit de la cuestión. Si bien declaré anteriormente que para mí la mejor película de Campanella es Luna de Avellaneda, aclaro ahora que semejante valoración absolutamente subjetiva se debe a que Luna desarrolla temas y situaciones que a mí me emocionan, me interpelan y me llegan más. Esta película, de todas las que hizo hasta el momento, es la que más está impregnada de lo social y en consecuencia me parece su película más humana y profunda. Esto no quita que El secreto carezca de estas cualidades, solo están en otra escala de prioridades. En El secreto de sus ojos los temas centrales son la pasión, el amor, la moral y la justicia. La política, la época y el paso del tiempo están detrás. El secreto de sus ojos, estrenada en 2009, escrita a dúo entre Campanella y Sacheri, es la mejor realización, la que está mejor filmada de todas las películas del director. Es una auténtica obra maestra y no merece solo un Oscar a mejor película, merece un Oscar por cada secuencia, por cada escena, por cada plano.
Ya desde el comienzo con los títulos suena un piano que anticipa las imágenes de la estación. Acá ya se deja en claro el tono de la película, que está marcada por una historia de amor desencontrada. Para darse cuenta de la magnitud de este prólogo, de la carga emotiva que concentra, de la genial ocurrencia de haber puesto una escena así al principio, hay que ver la película 2 veces mínimo. Después, en el presente, minuto 6 de la película, cuando Espósito va a visitar a Irene a su despacho, se hace el primer planting con la puerta, que va a estar conectado con el final, que ella quiere que se cierre solo para cuestiones importantes. Es curioso en esta escena cómo se presenta el memorable superlativo papel que interpreta Guillermo Francella, fuera de foco emergiendo del hombro de Benjamín Espósito. La película sigue su curso y es notable, hay que hacer mención de esto porque es una cosa de locos, cómo se conectan los planos, las escenas entre sí, a través de transiciones de imágenes y sonidos que engranan perfectamente incluso cuando van y vienen en el tiempo. Cito solo un pasaje de los tantos dignos de mención. Plano de Morales, Pablo Rago, al que no alcanzan palabras para describir lo que hace en esta película. El sonido de la pava creciendo en ebullición. Después vuelve al presente con la pava sonando en la casa de Espósito. Rack focus mientras escribe con la vieja máquina a la que no le funciona la A. Letra, por otro lado, que va a cambiar el sentido de todo lo que los personajes escriben. Y por último, vuelve al pasado con un cuadro dentro de cuadro de la máquina entre montañas de papeles con el mismo problema de la falla de la letra A. Hay una escena clave, cuando Espósito visita a Morales por la noche, se pone a ver fotos y descubre la recurrente presencia de un tipo, Isidoro Gómez, interpretado por Javier Godino. La música crece hasta el plano detalle de los ojos de Gómez. ¿Qué hay que hacer cuando algo sube tanto emocionalmente? Bajar. ¿Y cómo se baja? Con los ojos de Espósito mirando a Irene que está leyendo justamente todo lo que se contó en la escena anterior. Quería destinar una mención aparte para Emilio Kauderer, que en esta película trabaja junto a Federico Jusid, que le puso música a todas las obras de Campanella, cuyas partituras son una pieza fundamental del montaje tonal intelectual. Volviendo un poco a las imágenes, cuando digo que cada plano del secreto de sus ojos merece un Oscar aparte, me refiero por ejemplo a cuadros como este, en donde la cámara parece estar como espiando. En los planos que siguen lo mismo, lo más importante está sobre un costado en profundidad de campo. Los planos son muy ricos, contienen bastante información e invitan a pasear la mirada por todos sus elementos y capas. El simbolismo de las imágenes va escribiendo un texto paralelo. Y otro Oscar para Mario Alarcón por esta escena hecha en una sola toma sin cortes. Más adelante se muestran unas fotos de ellos en las que Espósito está siempre mirando a Irene, lo que indica que el secreto de sus ojos no siempre tiene que esconder una obsesión que devenga en el crimen o su tentativa. Esto, entre otras cosas, puede sembrar la duda de que Isidoro no sea el asesino. En la película hay un crimen y dos historias de amor muy fuertes, la de Morales y Liliana Coloto, que es un amor explícito convertido en dolor, y la de Irene y Benjamín, que se expresa a través de los ojos y los gestos, que se ponen palabras, a veces, pero de modo indirecto para referirse a otra cosa. Esta historia siempre queda como una respiración contenida a lo largo del film hasta el final, pero ambas se entrecruzan creando un significado sumamente potente. La escena del bar, mítica, comandada por Guillermo Francella, cuya actuación es una obra de arte, es muy importante, no solo porque resuelve o pone en palabras uno de los temas nodales de la película, la pasión, sino también y sobre todo por estar montada previamente a la secuencia del estadio. ¿Es un plano secuencia? Bueno, yo diría que es un falso plano secuencia. Se rodó en 4 días, uno de los cuales se destinó para el plano aéreo desde un helicóptero hecho con una cámara RED, y si mal no recuerdo, creo que Campanella dijo que tenía 8 cortes. Está filmada para que parezca un plano secuencia, por ejemplo como Rope, Soga, de Hitchcock, que toda la película es un falso plano secuencia. Yo creo que estas escenas, la del bar y la del estadio, tienen tanta fuerza por estar montadas consecutivamente. Para la escena del estadio, que se puede ver con detalle en el detrás de cámaras subido a YouTube, hubo un trabajo colosal, tanto de producción como de realización y de postproducción. El supervisor de efectos visuales, Rodrigo Tomaso, cuenta que utilizó matte painting, que es una técnica digital para crear o diseñar escenarios que no existen, no solo en esta parte sino en varias otras, como en la de la estación de retiro o en esta de Pablo Rago. También se utilizó Massive, un paquete de software desarrollado para las escenas de los ejércitos en El Señor de los Anillos que sirve para crear y animar multitudes, lo que resultó ideal para rellenar las tribunas. Es increíble también el laburo de Miguel Caram, el operador de cámara, quien también trabajó con Winograd en El robo del siglo. La secuencia del estadio no está en la novela de Sacheri, es creación de Campanella, por lo que hubo que hacer varias modificaciones en la historia que condujeran a ese desencadenante. Cuenta Darín que para esta secuencia tenía dudas y le dijo a Campanella si no le parecía mejor que al tipo lo encuentren en otro lugar. A lo que Campanella le respondió: no sabes lo que decís, ya vas a ver, te va a encantar. Y la verdad es que la secuencia quedó monumental. Además, sentó un precedente en la vida real, ya que fueron a buscar y después agarraron en estadios de fútbol a unos cuantos criminales después de la película.
La excarcelación de Isidoro Gómez tiene lugar en un contexto histórico de absoluta corrupción, en el cual ya estaba operativa la AAA que reprimía a la población bajo el pretexto de acabar con la subversión 2 años antes del golpe del 76. La escena del ascensor es terrorífica y al mismo tiempo refleja una impunidad absoluta. Después viene la escena de la muerte de Sandoval, que se explica más adelante, en la que se revela que lo quieren borrar a Espósito, motivo por el cual este se va a vivir a Jujuy, norte del país. Se desarrolla entonces la escena de la estación de trenes de Retiro con la que empieza la película. Según Campanella, fue una de las escenas que más le costó rodar, por el tono melodramático, que siempre es difícil encontrar el punto justo, sin pasarse o quedarse cortos, por ser un cliché en sí misma, la mujer que corre detrás del tren viendo cómo su amor se aleja, y por el trabajo en postproducción de efectos visuales que se tuvo que hacer para recrear la estación, prácticamente reconstruirla en 3D. Bueno, el resultado, la escena logra todo lo que se propone. Campanella una vez leyó que un buen final debe ser inesperado pero inevitable. Se puede abrir un debate moral acerca de la justicia por mano propia, pero Morales, apellido sugerente, primero solo quiso que Gómez cumpla la condena que le correspondía. La justicia, hermana de la política totalmente corrompida, no cumplió, entonces Morales interviene. Todo el amor hacia Liniana se transforma en venganza, por lo tanto se puede entender a Morales como el más damnificado, el apasionado, el sufriente, el verdaderamente condenado a cadena perpetua. El círculo se cierra con la letra que le falta a la máquina de escribir, la A que cambia el significado de la frase que Espósito escribió semidormido. Villamil tenía dudas en el final, pensaba que la historia de amor atravesada por el desencuentro permanente debía estar sellada con un beso. Finalmente se filmó el mejor de los finales posibles, con ese cerrar la puerta al que Villamil admitió que le puso todo, la fuerza y la expresión de un beso, que además hace referencia a algo tan propio de su personaje, que hace cerrar la puerta para cosas importantes. El secreto de sus ojos se filmó en 7 semanas y la montó y la editó un equipo de 15 personas de la productora 100 bares durante 8 meses. Los años siguientes de ganar el Oscar, Campanella recibió un montón de guiones, propuestas para dirigir, a razón de 20 por año. ¿Qué tipo de películas eran? Los Cuatro Fantásticos, Terminator 5, Thor, Jack Ryan, todas películas con un corte muy industrial que las puede dirigir cualquiera y nadie se va a dar cuenta quién está detrás. Rechazó todos los proyectos que le llegaron porque en ese momento estaba haciendo Metegol. La que sí hubiese querido hacer, que se hizo en 2005, es V for Vendetta, basada en el cómic de Alan Moore y David Lloyd, del que era fanático en los 80 cuando salió. Para el Bicentenario, en 2010, se presentó Belgrano, dirigida por Sebastián Pivotto, en donde Campanella, además de productor y supervisor de arte, fue montajista. En 2011, con Alejandro Dolina, crean Recordando el Show de Alejandro Molina, hermoso programa emitido en Canal Encuentro y luego en la TV pública. Ahí Campanella, además de ser productor ejecutivo, comparte la dirección con Camilo Antolini y Martino Saidelis, dos nombres más que conocidos para él. Ellos dos también fueron los directores de 2011 a 2012, junto con Campanella y otros más, de algunos de los capítulos del Hombre de tu Vida. En 2012 Campanella dirige el videoclip La Vuelta al Mundo de Calle 13 con Juan Minujín y Soledad Fandiño. Y en 2013 llega Metegol, el proyecto más difícil de Campanella según sus palabras, más que Vientos de Agua. En el 99 Campanella vio Toy Story 2 y pensó que era la mejor película de la década. Gastón Gorali, uno de los productores de Metegol, había comprado los derechos de Memorias de un Win Derecho de Fontana Rosa y le ofreció el proyecto a Campanella, antes incluso del Secreto de sus Ojos. El fútbol no es un deporte muy cinematográfico por diversas razones. Primero por las dimensiones del campo de juego, que hacen más complicado transmitir la espacialidad con distintos planos que no sean el general con el que vemos todos los partidos. Segundo, porque es muy difícil de actuar, es difícil que un actor pueda emular la plasticidad física, el equilibrio y los movimientos danzantes de un futbolista. Por eso no hay prácticamente buenas películas de fútbol. Una que se me viene a la mente ahora es Victory o Evasión o Victoria de 1981 de John Huston con Stallone, Max von Sydow, Michael Caine y Pelé, mirá que junta, en donde hay varias escenas que transcurren en un campo de fútbol pero la verdad no tienen un buen resultado, como que le falta tensión, dramatismo, realidad, en fin. Héroes de 1987 de Tony Milam, que desde la muerte de Maradona el canal de YouTube de la FIFA subió la película completa en HD, no puede medirse con la misma vara que las demás porque es un documental. Pero en Metegol todo está muy pero muy bien hecho, claro, porque es animación y esto le permitió poner la cámara en el lugar que quisiera y moverla de una manera que nunca se había visto en este deporte en ficción. En Metegol no se hizo la grabación de las voces como se suele hacer en las películas animadas, en las que cada actor graba solo su voz y se va. Acá hicieron algo completamente innovador, actuaron, recrearon todas las escenas y ahí grabaron las voces.
Si bien la película tiene un presupuesto que está 2 edificios por debajo de las cifras que maneja Pixar para hacer una película así, a nivel técnico es impecable y tiene una calidad inimaginable para Argentina en materia de animación en 3D. A su vez, Metegol también tiene varios sellos de autor. Uno de ellos, por ejemplo, es el protagonista, a quien le pone voz David Mazasnik, que se llama Amadeo, como el personaje de Eduardo Blanco en Luna de Avellaneda, que dicho sea de paso, tiene una escena en la que ¿qué está haciendo? Estoy pintando a los jugadores con los colores del club. ¿Y de qué te reís? Con los quilombos que tenemos estás pintando el Metegol. Metegol tiene todos los condimentos de una película para ver en familia, y además se puede interpretar una crítica acerca de que si la tecnología o el avance tecnológico está en malas manos y no en poder del pueblo, el desenlace puede ser fatal. De 2014 a 2017, Campanella se dedica a dirigir capítulos de series en Estados Unidos, aunque en 2015 crea, produce, dirige y escribe, con un equipo detrás por supuesto, con 100 bares, la serie Entre Caníbales, que no terminó midiendo lo que se esperaba y duró una temporada de 60 capítulos. 6 años después, vuelve a la pantalla grande. Cito sus palabras. Paradójicamente, al final ahora el desafío vuelve a ser hacer una película chica interesante para el público. Nos pasamos tanto de rosca con el CGI y los efectos visuales que hacer una película íntima que nos haga reír y nos represente y nos emocione es un desafío más que antes. En 2019 se estrenó El cuento de las comadrejas, un remake de Los muchachos de antes no usaban arsénico de 1976 de José Martínez Suárez, a quien Campanella asume como su maestro. Por supuesto, la adaptación de Campanella tiene algunos cambios. El cuento de las comadrejas es impecable cinematográficamente. En esta película Campanella cuenta otra vez con Félix Monti, que fue el director de fotografía de El secreto de sus ojos. Y realmente en cuestión de planos, encuadres, iluminación, posición y movimientos de cámara, ambas películas tienen bastantes elementos en común, hay una impronta similar. El cuento de las comadrejas tiene una riquísima puesta en escena. Todos los sets, los decorados, tienen un trabajo gigante a cargo de Nelson Luti, diseñador de arte que también estuvo en Metegol. El caserón está compuesto por 2 locaciones distintas, 2 casas del mismo estilo del siglo XIX. El interior corresponde a una casa ubicada en la ciudad de Buenos Aires, y el exterior, lo que vemos con un plano aéreo a través de un dron, pertenece al castillo Guerrero Domcelar en San Vicente, que funciona actualmente como un museo y en el que se hicieron muchos rodajes de distintos tipos y formatos. De las actuaciones, ¿qué se puede decir? Son todos grosos. Los personajes que se interpretan ameritan actores de semejante jerarquía. Ahora, si se me permite y con todo respeto, voy a dar mi opinión sobre esta película. Yo no soy crítico, aclaro, simplemente un espectador que le gusta hablar y debatir sobre cine, por eso este canal. El cuento de las comadrejas tiene una sobrecarga de diálogos y de chistes. Esto es más común encontrarlo en el teatro, donde todo está puesto ahí, en un plano general, y no en el cine, que tiene otros recursos narrativos, varias formas u opciones para decir las cosas. La película hace referencia a 2 clásicos del cine de Hollywood que justamente tienen la particularidad de estar anclados en un escenario predominante. ¿Qué pasó con Baby Jane? De 1962, de Robert Aldrich, con 2 pesos pesados del cine como son Bette Davis y Joan Crawford. Y Sunset Boulevard de 1950, una joya total de Billy Wilder, también con Joan Crawford y William Holden, aunque esta película recorre un poco más otros decorados. En 2020 vuelve a Estados Unidos a filmar La Ley y el Orden, una de las series más largas de la historia, si no la más larga. Con respecto a la calidad y al éxito sostenido que tienen algunas series norteamericanas, se puede decir que la clave está en el tiempo, sobre todo en el que se les da a los guionistas. Escriben 2 capítulos por año y se toman 4 meses para hacer investigación, informarse, etc. Ninguno de los guionistas de House es médico y sin embargo manejan el argot y el lenguaje científico. En Argentina, en una tira televisiva se invierte muchísimo menos tiempo en la escritura. Con respecto al rodaje, Campanella dice que es más o menos lo mismo en Estados Unidos que en Argentina, pero pone como ejemplo Hermanos y Detectives y Los Simuladores, creaciones de Cifrón, que no son ejemplos representativos de lo habitual, ya que cada capítulo de estas 2 series llevó bastante más tiempo de lo normal en una serie argentina. Lo mismo con Vientos de Agua. En 2021, Campanella dirige junto a Hiromi Katama, Martino Saidelis y Camilo Antolini la serie mexicana Los Enviados. En 2022, Campanella dirige algunos capítulos, el primero, por ejemplo, que es muy bueno, de Night Sky, una miniserie que transcurre en Illinois y en Jujuy, protagonizada por Sissy Spacek, J.K. Simon y Julieta Silverberg. En 2023 se convierte en el productor de La Extorsión de Martino Saidelis. Paralelamente con los socios de 100 bares, en 2022 abre o reabre un histórico teatro en el centro porteño. Este politeama se tiró abajo a principios del siglo XX y se construyó otro con el estilo Art Deco de la época, que se mantuvo en pie hasta 1958 para hacer un edificio con una playa de estacionamiento.
En base a este episodio surgió una polémica que derivó en una ley que consiste en que no se puede destruir un teatro sin construir otro con las mismas características. Del Politeama salió la obra Parque Lezama con Eduardo Blanco y Luis Brandoni, y digo salió porque también se presentó en Madrid. Parque Lezama es una adaptación de I'm Not Rappaport, de Herb Gardner, que Campanella vio en los años 80 viviendo en Nueva York y quedó fascinado. Durante más de 30 años la estuvo persiguiendo para que le dieran los derechos y pudiera hacer los cambios pertinentes. Haber ganado el Oscar por El secreto de sus ojos destrabó este trámite. El duelo por el cine se compensa con la experiencia de un teatro lleno. Campanella afirmó: para hacer una película y que esté 2 semanas en el cine, prefiero hacer una serie. Para más adelante, Campanella está trabajando en la serie animada de Mafalda, que ya mostró un video promocional y ya terminó el casting para interpretar las voces de los personajes. Su director asegura que recién tendremos noticias hacia 2026. En mayo de 2025, la historia transcurre en otoño, puede llegar a comenzar el rodaje de la próxima película, Parque Lezama, basada en la obra de teatro que tanto le costó conseguir los derechos. Campanella se siente más un comunicador que un director de cine, y la verdad es que sus películas son un reflejo de la idiosincrasia de los argentinos, del sentir, del pensar, del vivir. Sin embargo, queremos aclarar que nosotros estamos en las antípodas de los candidatos políticos que él apoyó abiertamente. Al mismo tiempo, valoramos su compromiso social cuando, por ejemplo, se apersonó en un acto por la masacre de Once. Qué contradicción, ¿no? Qué incomprensible que un hombre inteligente, lúcido y sensible haya podido apoyar a candidatos tan nefastos que atentan contra los derechos más elementales de la gente. Porque para colmo, Campanella es un hombre que tiene una muy buena reputación dentro del gremio. Todos sus colegas hablan bien de él, con cariño y admiración. Con todo, a mi modo de ver, puedo decir que Campanella es un artista enorme, uno de los mejores cineastas que han crecido en suelo argentino y de los mejores también a nivel mundial.